El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Muy buenos y santos días, queridísimos hermanos en el Señor. En tiempos de Jesús, los fariseos, maestros de la ley, que enseñaban en las sinagogas, habían perdido prestigio y autoridad porque la mayoría eran corruptos y llevaban una vida de antitestimonio. Como dijo Jesús en el Evangelio, no hacían lo que decían. También basaban su enseñanza en citar a maestros anteriores o en la ley, y es por esto que Jesús llama tanto la atención. Habla con una autoridad que la da su relación con Dios, y no estaban acostumbrados los oyentes a este tipo de personas. No era común, aunque incluso había muchos que se llamaban Mesías, que querían abrogarse el título del Mesías esperado. Ninguno tenía la personalidad, la autoridad con que Jesús ejercía su ministerio, y esto llama poderosamente la atención de quienes les escuchan, no solo en Cafarnaúm, que era un pequeño poblado al lado del lago de Galilea, sino en toda Galilea, en toda la zona, pues corrió la fama de Jesús, no solo por lo que decía, sino también por lo que hacía. O sea que Jesús también mostró una coherencia de que no solo enseñaba y mandaba a vivir de cierta manera, sino de que lo practicó. Y esto da testimonio incluso hasta el mismo demonio. En la sinagoga aparece un endemoniado y Jesús, con esa autoridad que viene de Dios, lo expulsa. Y el endemoniado da testimonio de Jesús y de quién es. Y eso también es algo que representa a la sociedad judía de ese tiempo, que estaba viviendo con el demonio encima. Quiere decir que estaban viviendo en el pecado. Cuidado con nosotros hoy día, que conocemos de dónde viene la autoridad de Jesús,
que hemos visto los signos y cómo actúa con misericordia para con sus hijos. No abusemos de la misericordia de Jesús. Tratemos de ser coherentes en nuestra vida, de practicar lo que enseñamos y de vivir de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido de Jesús. Que Él nos ayude, nos capacite y nos bendiga, queridísimos hermanos en el Señor.